Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una de las calles más caras de una ciudad bulliciosa, se alzaba un edificio de lujo, una auténtica joya arquitectónica. Las cortinas de mármol, dorado y terciopelo creaban una atmósfera de refinamiento y riqueza. La entrada estaba custodiada por puertas de madera tallada, y el salón estaba presidido por un impresionante candelabro que parecía capturar la luz del sol de una manera casi sobrenatural. Era un lugar donde se codeaban las élites, empresarios influyentes, artistas de renombre, políticos y mujeres como Charlotte. Charlotte Dufresne era una mujer de unos 30 años, una rica heredera de una familia financiera, acostumbrada a ser atendida y a estar al mando. Llevaba vestidos caros y su cabello estaba peinado con una perfección impecable. Su arrogancia solo era comparable a su gélida belleza. A ella no le interesaba la gente pequeña y consideraba a quienes ocupaban puestos inferiores como accesorios en su vida de lujo. El conserje del edificio, un hombre de unos 40 años llamado Kofi, era una de esas personas invisibles. Era negro, modesto, siempre respetuoso, pero a menudo subestimado. Todos los días se aseguraba de que el edificio brillara y los inquilinos se sintieran como en casa, pero era raro que alguien le hablara sin que sonara condescendencia. Ese día, Charlotte entró al vestíbulo del edificio como una reina en su propio territorio. Su andar seguro resonó con un fuerte ruido en el suelo de mármol. Su mirada recorrió rápidamente cada detalle de la estancia, como si estuviera allí para juzgar, para imponer su autoridad sobre esa lujosa decoración que, según ella, debía ajustarse a sus estándares. El vestíbulo estaba bañado de luz, sus paredes adornadas con esculturas modernas y sus lámparas de cristal difundían un brillo casi cegador. Charlotte se sentía como en casa en ese lugar, un lugar que, a sus ojos, encarnaba la élite de la sociedad. Y en su mundo, ella estaba en la cima. Mientras tanto, Kofi permanecía en silencio cerca del mostrador de recepción, con una sonrisa educada en sus labios. Estaba acostumbrado a ese lugar, a sus habitantes, a su comportamiento a menudo altivo y despreocupado. Como conserje, era el primero en dar la bienvenida a quienes entraban en el edificio, un papel que le parecía modesto pero que, en el fondo, representaba para él una cierta forma de dignidad. Las miradas indiferentes, los gestos despreocupados de los residentes, los había visto todos, pero los ignoró. Aún hoy, su mirada se posaba en Charlotte con una cortesía que su posición le imponía. Sin embargo, no tuvo tiempo de mostrar su habitual sonrisa tranquilizadora antes de que ella se detuviera frente a él, su fría mirada cayendo inmediatamente al suelo, como si el mundo entero se derrumbara alrededor de esa pequeña mota de polvo. «Disculpe, pero este piso está asqueroso. ¿No ve que está sucio?» Su voz era aguda, llena de desprecio, como si simplemente tener que hablar con un hombre como Kofi fuera una pérdida de tiempo. Sus palabras impactaron a Kofi con una fuerza inesperada. Ella ni siquiera lo había mirado como un igual. Para ella, él no era más que una figura pasajera en el espacio que ella ocupaba. Su mirada recorrió a Kofi y por un momento se sintió como una mosca en el suelo, insignificante, pero fácil de aplastar. Sin embargo, en lugar de responder a la provocación con enojo, Kofi mantuvo la calma, una respuesta que había aprendido a ofrecer frente a esas pequeñas humillaciones cotidianas. «Lo siento, señora. Limpiaré esto inmediatamente». Fue una fórmula educada y nada más. Una forma de apaciguamiento para evitar empeorar una situación que no valía la pena. Pero Charlotte, lejos de conformarse con una respuesta civilizada, parecía haber decidido que ese encuentro sería una oportunidad para divertirse a costa de alguien a quien consideraba inferior. Ella no solo quería ser escuchada, sino que quería impresionar a Kofi con su superioridad. Ella miró a Kofi con desdén, su mirada escaneando cada detalle de su apariencia, como si lo estuviera midiendo, juzgando y encontrándolo, por supuesto, inferior. En tono condescendiente, dijo: «Francamente, uno se pregunta cómo gente como tú encuentra trabajo. Quizás con un poco de respeto por el lugar y un poco más de esfuerzo, te iría mejor». El desprecio era palpable en su voz, cada sílaba estaba llena de desdén. Ella apenas le dio un lugar como humano, confinándolo a un rol que ella pensaba que estaba predestinado para él, el de un subhumano cuya mera existencia parecía, a sus ojos, una anomalía en este universo de lujo y estatus social. Fue una humillación pública, mínima a sus ojos, pero dolorosa para Kofi.
Ella ni siquiera lo había visto como un individuo, sino como un funcionario sin importancia, allí para cumplir una tarea que ella consideraba insignificante. Las pocas personas que había en la sala intercambiaron miradas furtivas, algunas parecían incómodas, otras preferían apartar la mirada, como solía ocurrir en estas situaciones. Nadie se atrevió a intervenir. La atmósfera permaneció gélida, y Charlotte, satisfecha con su pequeña victoria, se alejó arrogante, con su sonrisa ampliamente expuesta, como si acabara de dar una lección de vida. Kofi volvió a su trabajo, lenta y mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Tomó sus herramientas con una delicadeza que delataba su tensión interior. Su corazón latía un poco más rápido con cada gesto. Se arrodilló para limpiar de nuevo el suelo, con la mirada fija en el polvo que estaba quitando, como si pudiera borrar esa humillación con un simple paso del paño. Pero a pesar de sí mismo, la ira hervía dentro de él, silenciosa, invisible. Se filtró en sus venas, en sus músculos. Era esta ira la que provenía de las humillaciones acumuladas, de las miradas llenas de desprecio, de los gestos no dichos pero significativos. A sus ojos él solo era un conserje, pero él sabía quién era en realidad. Kofi no nació para este papel. Tenía un pasado, un legado, una historia que nadie en ese edificio conocía. Recordó los días difíciles de su infancia, cuando él y su hermano, Malik, compartían los mismos sueños de futuro, con la esperanza de salir algún día de esa vida modesta. Su padre, un hombre sencillo pero orgulloso, siempre les había enseñado el valor de la dignidad y el trabajo duro. Pero fue Malik, el mayor, quien jugó un papel decisivo en su viaje. Malik no solo era un hermano para Kofi, era un mentor, un modelo a seguir. Juntos habían pasado por dificultades. Malik, mayor y más decidido, había abandonado su pequeño barrio para probar suerte en las grandes ciudades. Fue él quien más tarde le aconsejó que buscara un trabajo más estable. Fue él quien, en los momentos de duda, le recordó que la dignidad no reside en el trabajo que uno hace, sino en la forma en que lo hace. Malik, ahora un respetado empresario en los círculos tecnológicos, no solo había prosperado, sino que también mantenía una estrecha relación con Kofi. Aunque Malik había optado por permanecer discreto, lejos de los focos de atención, Kofi sabía que su hermano le había permitido mantenerse firme en un mundo a menudo indiferente. Y eso era lo que hacía todos los días como conserje: mantenerse firme, a pesar del desprecio, la burla y el juicio. Pero no se dejó engañar. Sabía que personas como Charlotte y todos aquellos que lo seguían en su arrogancia tenían mucho más que aprender de lo que pensaban. Un día, Kofi les demostraría que su papel, por modesto que pareciera, valía mucho más de lo que podían imaginar. Unos días después de la humillación de Kofi, recibió un mensaje de su hermano. Malik había oído hablar del incidente y, aunque no le sorprendió el comportamiento de Charlotte, sabía que no debía quedar sin abordar. Kofi, leal a su hermano, había evitado durante mucho tiempo hacer valer su propio poder. Pero ese día, Malik le ordenó, con la misma firme bondad que siempre le había mostrado, que no dejara que esta injusticia quedara impune. Eres más de lo que esta gente cree. Es hora de demostrarles que las apariencias engañan. Kofi dudó. Él no era un hombre vengativo. No le gustaba la idea de la venganza, pero sabía que la humillación de Charlotte no era un mero accidente. Era un reflejo de cómo ella veía a los demás, una forma de sentirse sin escrúpulos superior. Y ya no podía tolerar ese tipo de comportamiento. Lo que comenzó como un simple comentario despectivo fue en realidad un acto de violencia social, en el que Charlotte intentó reducir a Kofi a un estatus inferior únicamente porque era útil a los demás. Ella creía que su estatus social le daba el derecho de devaluar a aquellos que consideraba inferiores. Y ese día, en aquel salón de mármol, ella había descargado su desprecio sobre un hombre al que consideraba insignificante. Pero detrás de la modesta fachada de Kofi, había más que el polvo que ella había denunciado. El plan de Malik era simple, pero preciso en su ejecución. Sabía que Charlotte, como muchos otros de su círculo social, tenía un ego frágil, que ocultaba tras un aire de arrogancia y grandiosidad. Estaba acostumbrada a que la gente se sometiera a ella, no por miedo, sino por respeto forzado, una sumisión impuesta por la riqueza y la posición. Era este respeto el que ella creía que merecía, pero que había perdido de vista en sus interacciones con aquellos que consideraba inferiores. Y Malik devolvería este respeto de la manera más inesperada e inolvidable. Llegó el día del enfrentamiento. Charlotte fue invitada a una recepción exclusiva en un hotel de lujo,
un evento en el que esperaba impresionar a sus influyentes amigos y lucir su vestido de diseñador. Llegó en una limusina, rodeada de su círculo de supuestos amigos, convencida de que todo seguiría el curso habitual de su vida. Se sentía invencible, como si el mundo le perteneciera. Al entrar en el vestíbulo del hotel, notó que había un grupo de hombres de negocios reunidos alrededor de un hombre en particular, un hombre que parecía captar la atención de todos los presentes. Charlotte lo examinó de reojo, intentando identificar a ese recién llegado en un entorno por lo demás familiar. El hombre era alto, carismático, vestía un traje elegante pero sobrio. Él no era como los demás, exudaba un aura de calma y confianza, una especie de poder silencioso que lo hacía muy diferente. Charlotte, fiel a su arrogancia, estaba a punto de caminar alrededor de la pequeña multitud para hacerse un lugar entre los invitados, pero su mirada se detuvo por un momento en ese hombre cuya presencia parecía acaparar toda la atención. De repente, un miembro del personal, impecablemente vestido con su uniforme, se acercó a ella y anunció con voz respetuosa: «Señora Dufresne, tenemos el honor de darle la bienvenida. El señor Idris la espera en el salón privado». El nombre Idris hizo clic en la mente de Charlotte. Ella frunció el ceño, preguntándose si conocía a algún Idris. Al acercarse al grupo, se sorprendió al descubrir que el hombre en cuestión era Malik Idris, el hermano de Kofi. Fue un shock. Malik, con su elegante atuendo y su porte altivo, encarnaba lo opuesto de lo que Charlotte había asumido. No era un sirviente, ni un simple conserje, sino un hombre poderoso, influyente y respetado en los círculos empresariales. Ella se quedó congelada, sorprendida por el giro de los acontecimientos. Malik, que la había estado observando desde las sombras, había orquestado este encuentro de una manera sutil pero muy calculada. Fue una lección silenciosa que había preparado para ella y sabía que Charlotte lo entendería, incluso si no estaba lista para aceptarla. Kofi, el hombre al que ella había desdeñado y humillado, era su hermano. Él tenía raíces profundas en un mundo que Charlotte no entendía, y ella acababa de encontrarse en una situación en la que el poder que creía tener se estaba evaporando bajo sus pies. Cuando Malik la miró a los ojos, hubo un momento en el que pareció comprender la tensión interior de Charlotte, un destello de compasión tal vez, pero también de firme resolución. No fue una venganza cruel, sino un retorno al respeto, un retorno a los fundamentos. No pretendía humillarlo públicamente. Simplemente quería recordarle, de una manera sutil pero poderosa, que el respeto no se gana con la apariencia y los juicios apresurados, sino con la dignidad y el reconocimiento del valor de cada persona. Charlotte, al principio congelada, de repente se sintió pequeña, atrapada en su propia arrogancia. La sala, antes llena de risas y charlas, de repente parecía más tranquila. Intentó recomponer los pedazos de su orgullo, pero sus palabras de disculpa parecían torpes y vacías. Malik, con una sonrisa tranquila y una mirada amable, simplemente respondió: «No es a mí a quien tienes que convencer, Charlotte. Es a ti misma». No necesitaba más. Charlotte se dio cuenta de que se había enfrentado a mucho más que su propio reflejo en el orgullo. Se había enfrentado a una realidad que había ignorado, la de la dignidad de los demás, una dignidad que había descuidado y subestimado. La lección, tan suave como firme, la marcaría durante mucho tiempo.